Gerardo Daniel Moreno. Ajá. Hola. El modelo de educación Hola, Deni. histórica, experiencia de innovación para educación básica. No te preocupes. Ay. No, pues es que ahí estamos en el programa. Bueno, nosotros somos profesores de la Escuela Normal Superior de México. Formamos profesores para secundaria desde el nuevo plan, ¿no? 2003. Y hemos elaborado una cosa que le llamamos modelo de educación histórica, cuyo objetivo es transformar las prácticas rutinarias de la historia en la escuela secundaria. Todos recordamos que el maestro pasa lista, controla el grupo, le pide que saque el cuaderno, saque el libro y se pone a exponer un tema, aunque esa práctica ya se está haciendo menor. Posteriormente hace preguntas, pone un cuestionario, deja una actividad, la registra y eso cada 2 meses lo suma para dar una calificación y así se pasan las clases de historia. Este problema es un problema nacional, este problema le pasa a 3 millones de alumnos adolescentes, ¿no?, en el país, y otros tantos miles de maestros hacen lo mismo. Entonces, ante esta situación, como decía Felicia, pues nos enfrentamos los formadores de docentes, ¿no? Hay un desinterés, hay escasos aprendizajes, ha habido cambios en los programas, ¿no? Pero no han incidido, como bien dice Felicia, en la práctica real de la enseñanza. Nosotros somos profesores de trabajo docente y lo primero que hicimos fue recuperar las buenas prácticas de interacción con fuentes primarias que estaban relacionadas con actividades lúdicas, de manipulación, museológicas, el cine, etcétera, etcétera, para llamar la atención de los alumnos. Esto podía ser en talleres, esto podía ser en proyectos, porque nuestro practicante de historia pasa alrededor de 6 meses frente a 3 grupos. Entonces, en la primera semana se le acaba el rollo y tiene que hacer otra cosa, porque si no los alumnos y los maestros protestan. Y el principal problema es cómo cambiamos la clase expositiva de historia, ¿no? Hicimos algo innovador, que fue introducir los esquemas que son más allá del mapa mental, el mapa conceptual, la línea del tiempo. Introdujimos 10 esquemas para enseñar historia, ¿sí? Esto los obtuvimos de 2 fuentes, de Robert Marzano, en su libro What Works in Classroom Instruction, y de una corriente vygotskiana que pasa por Alemania Oriental, llega a Cuba y nos llega a México a partir de un colega. Entonces utilizamos los esquemas en la clase de historia para que el alumno pueda manejar la información y llegar a elaborar un algoritmo o un heurístico, ¿sí? Pero después nos dimos cuenta, pues, que de todas maneras, aunque lleváramos fuentes, aunque lleváramos esquemas, pues había ciertos problemas en la clase, ¿no? De ahí que definimos una matriz de aprendizaje escolar, ¿no?, que nos permitiera decir qué tipo de alumnos había en el salón. Entonces encontramos a 4, ¿no? Encontramos al niño autónomo, ¿no?, que está atento, lleva sus materiales, cumple con sus tareas, etcétera, etcétera. Hay un estudio importante por ahí de unos poblanos y unos españoles donde demuestran este tipo de alumno. Y su contrario, pues es el niño desordenado, que le lleves lo que le lleves, pues no te va a hacer caso. Y de esos hay en todas las escuelas. Y a nivel intermedio hay otros 2 tipos de alumnos, unos que les llamamos pasivos, ¿no?, que son niños que ya están regañados, ya no tienen interés, atención, y
cumplen con lo que les dice el maestro en lo que está el maestro ahí enfrente. Pero también tenemos otros niños que tienen habilidades y que se escapan del aula, ¿no? Están ahí sentados, pero no están ahí contigo, ¿no? Su mente está más allá. Porque está haciendo otra cosa, están escribiendo, están dibujando, etcétera, etcétera. Entonces, esos niños les llamamos pasivos. Y definimos que en un aula existen esos 4 tipos de alumnos y que había que tratarlos de forma diferenciada. Esto ya lo teníamos para 2010-2011. Llegó el cambio de los programas de secundaria con algo nuevo que se llama aprendizajes esperados. Formalmente ya no son competencias, se sigue diciendo que es por competencias, pero en realidad ya no es por competencias. Ahora es por una cosa que se llama estándares curriculares, que en historia le dicen aprendizajes esperados. Y ahí llega una metodología muy interesante que no la supieron aterrizar, que son los conceptos de segundo orden, ¿no? Que es algo muy muy importante para la enseñanza de la historia. De ahí que en la actualidad nuestro modelo de una clase diferente de historia se compone de 2 partes. La primera parte que le llamamos shock empático. ¿Qué es el shock empático? Bueno, partimos de que la cultura del alumno tiene más o menos 2 tendencias. O una tendencia conservadora hacia el cambio, o una tendencia renovadora hacia el cambio. Es decir, sus culturas históricas están más apegadas, digamos, a la tradición, o están más apegadas a los cambios que traen los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces decidimos que era muy importante poder mover ambas culturas a partir de una experiencia sensible con la fuente primaria. Que esto pudiera generar para el conservador mostrarle la fuerza del cambio. Y para el que está siempre con la moda, para el presentista, mostrarle el peso del pasado. Entonces, a esto le llamamos shock empático. Y por otro lado, el manejo de razonamiento con las fuentes primarias. La clase de historia es memorística, ¿no? La única forma que teníamos era hacer una pregunta, presentar la información en un esquema y pedirle al alumno que respondiera a la pregunta a partir de un razonamiento lógico, que se le denomina algoritmo, ¿no? Cuando emite evidencias, o que se le llama heurístico o hipótesis cuando emite inferencias. Entonces, este es el modelo al que llegamos. Este modelo se conforma, en primer lugar, de esa problemática que vemos en el aula. Las didácticas prescriptivas que dan consejos, que dicen que hay que llamar la atención, etcétera, etcétera, ya están superadas. La última en México fue escrita en 2001. Ya en la actualidad hicimos un estado de conocimiento sobre enseñanza de la historia. Ya no se trabaja eso, ya se trabaja innovaciones y nuevas prácticas, lo que nosotros denominamos la nueva didáctica, y además nos encontramos con avances teóricos y metodológicos de la historia, ¿no? que ya no se reflejan en los libros de texto. O sea, en los libros de texto tenemos resúmenes de versiones de la historia muy atrasados, cuando nosotros podemos ver, como el colega de San Luis Potosí aquí nos mostró, avances en la historiografía, en nuevas metodologías, la microhistoria, la 4ª generación de análisis, etcétera, etcétera. Por otro lado, nos encontramos con resultados de investigación sobre enseñanza de la historia en los alumnos. Aquí hay 2 grandes tendencias de investigación, las que se refieren a la cultura histórica del alumno en sí misma, con escuela o sin escuela, ¿no? Pero que afecta al resultado escolar, y los estudios que han hecho los ingleses sobre la progresión del conocimiento histórico a partir de los conceptos de segundo orden, que en números son cambio, causalidad, evidencia, relevancia y empatía. Bueno, y uno último sería el historical account, que sería la síntesis.
Y por otro lado, vemos que en el mundo hay un conjunto de innovaciones y buenas prácticas. En México tenemos un atraso de 20 años de didáctica sobre enseñanza de la historia. Así es que nos vamos a encontrar con los viejos problemas y que las viejas soluciones están en la misma situación y no existe innovaciones evidentes en la práctica escolar. Sin embargo, en el mundo sí, ¿no? Nosotros podemos ver en Brasil, en Portugal, en Canadá, en Estados Unidos, en Inglaterra, un gran avance en estas innovaciones y que ya tienen mucho tiempo de establecidas, ¿no? Sin embargo, aquí la cultura del nopal, la muralla del nopal nos ha impedido asimilarlas. Entonces, este modelo lo integramos de buenas prácticas, las innovaciones, y son una alternativa a las rutinas predominantes. Nosotros tenemos un blog que se llama Aprendizaje Historia EMS, en donde tenemos videograbaciones de los exámenes profesionales, tenemos videograbaciones de las clases, de nuestras conferencias, de nuestros cursos, las presentaciones en PowerPoint, los documentos, donde mostramos esta evolución y su aplicación. Cuando les decimos modelo de educación histórica, es que esto ya se está aplicando. Claro, a una escala pequeña, porque somos 2 profesores los que lo presentamos en la Escuela Normal Superior de México. Sin embargo, llevamos ya más de 50 alumnos, ¿no?, formados con una metodología parecida a esto, y que han logrado aplicar los nuevos programas 2011 con la metodología innovadora de los conceptos de segundo orden, el uso de estrategias didácticas que se consideran buenas prácticas, museología, periodismo, dramatización y proyecto. Para nosotros, por ejemplo, voy a hacer un paréntesis, para nosotros el proyecto es el producto final del trabajo del alumno. Para que el alumno llegue a un proyecto autónomo, donde el alumno ponga en práctica todos los conocimientos previos que ha tenido, necesita pasar cuando menos por 3 talleres. En este caso, el taller primero de museología, donde hace una exposición, después el taller de periodismo, donde elabora un periódico, y el taller de dramatización, donde puede llevar a cabo incluso, por ejemplo, una representación de un hecho histórico, o una cosa que llamamos el noticiero histórico escenificado. Entonces, ya que pasas por esos 3 talleres, ¿el alumno de secundaria o el formador? El alumno de secundaria, ¿no? Ya que pasa por esos 3 talleres, ya entonces el alumno hace un proyecto, lo piensa, lo diseña, lo aplica y lo presenta a un público, ¿no? Incluso antes del taller, en un primer bloque, nosotros trabajamos las inteligencias múltiples, que son actividades que tienen como finalidad pues desarrollar sus habilidades personales, ¿no? Entonces, trabajamos sus habilidades personales después de los 3 talleres y al final lo dejamos que él arme el proyecto. Para esas alturas, ya está el alumno calificado, ya no le importa si lo vas a reprobar o no, ya no lo puedes reprobar o sí. Entonces, el alumno, si de verdad aprendió, si de verdad tiene interés, va a enfocarse a su proyecto. Y usualmente ya el alumno tiene las herramientas para realizarlo. Revisamos el estado de conocimiento que hay en el mundo, bueno, cuando menos en inglés, francés, italiano, portugués y catalán, porque alemán no se me da ni otras lenguas, y detectamos 3 grandes tendencias en enseñanza de la historia. Los talleres y laboratorios, ¿no?, con fuentes primarias, que tienen como objetivo que el alumno haga un trabajo similar al historiador a cierto nivel, ¿no? Las psicopedagógicas, que son muy importantes, ¿no?, que se basan en el aprendizaje basado en proyectos, basado en problemas, procedimental, multimedia, el cambio conceptual, ¿no?, aprendizaje para la comprensión de Perkins, y una corriente nueva muy importante que le llamamos sociocultural, que está enfocada a lo que es muy conocido como educación patrimonial.
a partir del patrimonio local, estatal o nacional, se enseña la historia. Entonces se pone al alumno en contacto con ese patrimonio, se le explica, y a partir de esa explicación se le pide que lo difunda, que lo replique, ¿no? De una manera que lo reproduzca, ¿no? Para apreciarlo. Existen otras corrientes parecidas, la museología didáctica, que en México tiene bastante tradición, incluyendo a los guías de los sitios históricos, y la iniciación científica y artística y el uso de la narrativa, ¿no? Que es un aspecto muy importante porque tiene tradición en México. Digamos, estos son los, no me va a dar tiempo obviamente de presentarles todo, pero bueno, este es el estado de conocimiento como lo tenemos agrupado. Inglaterra nos aporta principalmente los conceptos de segundo orden. Es una metodología que emerge por ahí de los años 90, que tiene ya 20 años de experimentación, muy desarrollado, muy interesante, y su principal teorizador es Peter Lee. Es seguido por Seixas en Canadá y de una u otra forma reproducido en Portugal y Brasil, especialmente por Isabel Barca. En Estados Unidos se parte de una cosa que le llaman actos de pensamiento. Estados Unidos, el principal aporte desde nuestro punto de vista que ha hecho a la enseñanza de la historia es que el sentido común no sirve para aprender ni para enseñar historia. Que el alumno tiene una cultura presentista, el maestro usualmente igual, la narrativa histórica se ha confundido la interpretación con la evidencia, entonces tenemos puntos de vista sobre todo ideológicos, ¿no? Esos puntos de vista ideológicos, esas interpretaciones, esas master narratives, se transmiten e impiden el aprendizaje real de la historia, entendido como la capacidad de analizar un discurso, la capacidad de deconstruirlo a partir de 5 categorías. ¿Qué relevancia tiene ese hecho en el pasado? ¿Cómo se vivía, cómo se pensaba en ese tiempo? ¿Por qué implicó un cambio histórico? ¿Qué causalidad tuvo? ¿Y qué evidencias existen de ese hecho? Entonces, es a partir de esa deconstrucción de las narrativas que es el aprendizaje de la historia. Entonces, aquí hay 2 autores muy importantes, Sam Winburg y Van der Wright, que explican que es necesario superar el sentido común, ¿no? Superar el presentismo, la valoración que tiene la cultura histórica del alumno, del maestro, incluso superar, digamos, la visión de historia de bronce que viene usualmente en los programas y los libros de texto para poder aprender realmente historia. Esa es la aportación más importante de Estados Unidos. El que lo explica muy bien es Sam Winburg, que dice que el conocimiento histórico es un acto no natural, ¿no? Un natural act, ¿no? Y que es necesario hacer actos de pensamiento o tener hábitos mentales en historia, que es otra corriente, que permita superar el sentido común con el cual enfrentamos la historia. Sí, aquí lo tengo registrado. Me estoy registrando yo solo porque ya me conozco. Y por último, aquí quiero retomar la importancia de Alain de Longeville y Huber, planteando esta situación-problema. Dice, la historia se enseña a partir de una problematización de las representaciones del alumno, que generalmente comparte con el maestro. Y hace una metodología muy importante que se complementa con la de Estados Unidos. Para concluir, traigo como 50 diapositivas, esta es la 4. Quiero remarcar la importancia de Ari Wilchut. Ari Wilchut dice que la historia no es sociología histórica, ¿no?
no es aplicar las ciencias sociales al pasado. Dice también que no es periodismo, ¿no? Que no es narrar lo que pasó. Dice, es recrear la situación histórica. Dice, una persona tiene hasta 5 generaciones para entender su tiempo histórico. O sea, no puede ir más allá. Entonces requiere, a eso le llama Piaget el tiempo vivido. Y entre el tiempo vivido y el tiempo concebido se requiere un puente. Ese puente le llama Piaget el tiempo percibido. Y el tiempo percibido es el que podemos lograr en una clase, en el museo, realizar entre el espectador y una fuente contextualizadora, una fuente representativa. Entonces, la enseñanza de la historia, y ya con esto concluyo, requiere, ¿no?, fortalecer el tiempo percibido. Y este tiempo percibido es a través de la interacción sensible, por eso decimos que es un shock empático, sensible con la fuente, no analítica, no racional, sino una fuente que involucre sus sentidos, sus sentimientos, sus emociones, sus valores éticos y sus valores estéticos. Les repito que tenemos un canal de YouTube, tenemos un blog donde ahí tenemos las evidencias de este modelo de educación histórica y les agradezco mucho.